Familia de México al día, hoy traemos al canal una exhibición para el recuerdo de Isaac del Toro. Una de esas actuaciones que no solo se ven, se sienten. Una jornada donde no se trataba únicamente de defender una prenda rosa, se trataba de demostrarle al mundo que México no estaba de paso en el Giro, estaba para pelearlo. La presión era brutal. Rivales oliendo oportunidad, comentaristas europeos cuestionando su resistencia y un margen en la general que no daba tranquilidad. Daba nervios. La narrativa afuera era clara, el joven líder iba a ceder, pero lo que pocos entendían es que Isaac no estaba improvisando su Giro, lo estaba construyendo con cabeza fría. Desde los primeros kilómetros se notaba que el día iba a ser una guerra larga. Ataques tempraneros, ritmo alto, equipos intentando aislarlo. Querían verlo solo, querían verlo sufrir. Y sí, el equipo estaba tocado, pero el líder no estaba quebrado. Isaac se movía con serenidad, bien colocado, sin gastar de más. No entró en el juego de responder cada mago, no cayó en provocaciones. Eso ya dice mucho, porque cuando eres joven y llevas la maglia rosa, la tentación es demostrarlo todo en cada subida. Él eligió esperar, eligió medir, eligió pensar, y en el ciclismo de 3 semanas, pensar vale oro. La etapa tenía montaña dura, de esa que no perdona errores, y mientras algunos rivales probaban desde lejos, Isaac iba guardando lo que realmente importa, el momento exacto. Porque una exhibición no siempre empieza con un ataque explosivo, a veces empieza con paciencia, a veces empieza con control mental, y lo que vimos ese día fue eso. No un líder nervioso defendiendo segundos, sino un competidor maduro administrando fuerzas. La exhibición vendría después, pero primero había que resistir el asedio, y ahí comenzó la construcción de una jornada que quedará marcada en la memoria del ciclismo mexicano. La etapa se fue calentando conforme aparecieron los puertos largos, de esos que no solo miden piernas, miden temple. El ritmo empezó a subir y los ataques dejaron de ser amagos para convertirse en intentos serios de desestabilizar al líder. Uno tras otro, los favoritos probaron suerte, querían forzar el error, querían que Isaac respondiera con orgullo desmedido y pagara el precio más adelante. El mexicano no respondió a cada acelerón, eligió su propio paso. Mientras algunos gastaban energía tratando de romper la carrera demasiado pronto, él se mantuvo dentro del grupo bueno, controlando daños, leyendo gestos, observando respiraciones. Esa lectura de carrera fue clave, porque cuando la montaña se endurece, no gana el más impulsivo, gana el más lúcido. Hubo un momento donde el grupo se redujo drásticamente, las caras empezaron a tensarse, el ritmo dejó de ser cómodo, y ahí Isaac empezó a mostrar señales de que no estaba sobreviviendo, estaba preparando algo. Su pedaleo se veía firme, porque cuando un líder joven no transmite debilidad, desactiva parte de la estrategia rival. Los ataques seguían, pero ya no tenían la misma convicción. Algunos corredores empezaron a mirarse entre ellos, y en ese tipo de dudas, el líder inteligente encuentra espacio. Lo interesante es que Isaac no buscó protagonismo antes de tiempo, no lanzó un ataque largo suicida, no intentó humillar a nadie, esperó el terreno ideal, el momento exacto donde el desgaste acumulado empezara a pesar más que el impulso inicial, y ahí es donde empieza a gestarse la exhibición real. Porque la grandeza no está en responder todo, está en responder lo necesario. El grupo quedó reducido a los verdaderos aspirantes, y en ese núcleo pequeño, Isaac ya no parecía el más joven, parecía el más seguro. Esa diferencia mental es la que empieza a separar a los líderes de los aspirantes, y el Giro empezaban a entender que el rosa no estaba temblando, estaba calculando. Y entonces llegó el momento que cambia carreras, la subida final, esa que separa a los valientes de los que solo acompañan. El grupo ya venía seleccionado, el desgaste acumulado estaba haciendo efecto y las miradas empezaban a pesar más que las piernas. Fue ahí cuando uno de los favoritos lanzó un ataque serio, de esos que no son tanteo, son declaración de guerra. El ritmo se rompió, algunos se dieron metros de inmediato, otros intentaron sostener. Isaac no reaccionó con pánico, no se levantó desesperado, se mantuvo sentado unos segundos más, midiendo. Ese detalle lo cambia todo, porque cuando decides no responder al instante, obligas al atacante a gastar más de lo que planeaba. Y justo cuando el movimiento empezó a perder filo, Isaac se puso de pie. Cambio seco, cadencia alta, mirada al frente. No fue un latigazo teatral, fue una aceleración quirúrgica. En pocos metros neutralizó el hueco y dejó claro que no iba a ceder el control.
Ahí el Giro entendió que no estaba viendo a un líder improvisado, estaba viendo a un competidor que sabe cuándo golpear. El grupo quedó reducido a muy pocos, las piernas empezaban a vaciarse, y cuando todos pensaban que el mexicano ya había cumplido con resistir, vino el golpe definitivo. Ataque limpio, sin avisar, aprovechando un tramo donde la pendiente castigaba y la respiración ya iba al límite. Solo uno intentó seguirle, no pudo. El hueco se abrió pequeño al inicio, pero suficiente, y en montaña, cuando el hueco nace en el momento exacto, crece solo. Isaac no miró atrás de inmediato, se concentró en sostener la intensidad. Esa seguridad psicológica es devastadora para el rival, porque cuando volteas y ves que el líder no duda, sabes que el daño es real, y así empezó a construirse la exhibición para el recuerdo. No fue suerte, no fue caída ajena, no fue regalo, fue lectura, paciencia y ejecución perfecta. México no estaba viendo a un joven resistiendo, estaba viendo a un líder imponiendo condiciones, y el pelotón empezaba a comprender que el rosa no estaba en peligro, estaba enviando un mensaje. A partir de ese ataque, la carrera dejó de ser persecución y se convirtió en sentencia. Isaac no solo había respondido, había cambiado la narrativa del día. Los que lo querían ver sufrir ahora eran los que empezaban a perder metros, y en ese tipo de escenarios se forjan los líderes de verdad, porque sostener un ataque en alta montaña no es cuestión de emoción, es cuestión de motor y cabeza fría. La ventaja empezó a crecer segundo a segundo. No era una diferencia escandalosa al principio, pero era constante, y cuando un corredor mantiene la intensidad sin titubeos, el rival entiende que no hay espacio para el milagro. Lo más impresionante fue la manera en que administró el esfuerzo final. No se vació en un arranque descontrolado, reguló, respiró, midió, sabía que la cima no era el final, que aún quedaba terreno por recorrer. Esa inteligencia táctica es la que convierte una victoria en exhibición. Mientras atrás intentaban organizarse para recortar, adelante el mexicano consolidaba su ventaja con firmeza. Y ahí es donde la jornada se transforma en símbolo, porque no solo estaba ganando tiempo, estaba ganando respeto. La maglia rosa dejó de parecer vulnerable y empezó a verse sólida. Los comentaristas que horas antes hablaban de posible colapso, ahora cambiaban el tono. El Giro entendía que el líder no era circunstancial. Cuando cruzó la meta, no hubo exageraciones. Brazos al cielo, sí, pero con serenidad, como quien sabe que hizo exactamente lo que tenía que hacer. Esa calma posterior dice tanto como el ataque, porque la verdadera grandeza no necesita estridencias. Y para México, lo que significaba esa victoria iba mucho más allá de los segundos en la general. Era el regreso de un país a la conversación grande del ciclismo mundial. Era la confirmación de que el talento mexicano no es anecdótico, es competitivo al máximo nivel. Esa etapa no fue solo una respuesta a los rivales, fue una declaración al pelotón entero: aquí estamos y no nos vamos a esconder. Lo que pasó ese día no se mide solamente en segundos ganados, se mide en lo que cambió dentro del pelotón, porque a partir de esa exhibición, Isaac del Toro dejó de ser el joven que sorprendía para convertirse en el líder que hay que respetar. Y eso, en una gran vuelta, lo cambia todo. La montaña no perdona mentiras, la montaña desnuda debilidades, y en esa jornada quedó claro que el mexicano no estaba sobreviviendo al Giro, lo estaba entendiendo. Esa es la diferencia enorme. No fue una victoria caótica, fue una actuación pensada, trabajada y ejecutada con precisión. Y cuando un corredor de su edad demuestra ese nivel de control en el momento más tenso, el mensaje es potente. México no solo volvió a ganar una etapa importante, México volvió a competir de tú a tú contra la élite mundial. Lo que vimos fue carácter, fue inteligencia, fue esa mezcla de juventud con madurez que asusta a los rivales, porque si a los 21 años ya sabe esperar, calcular y rematar así, ¿qué va a ser capaz de hacer cuando tenga más experiencia? Esa pregunta empieza a rondar en la cabeza de sus adversarios, y no es exageración. El ciclismo mundial funciona con jerarquías claras, y ese día Isaac escaló varios peldaños de golpe. La exhibición no fue un accidente aislado, fue la confirmación de un proceso, de años de formación, de trabajo silencioso, de ambición controlada, y lo más importante, fue una señal de que México puede volver a ilusionarse en grande, porque no estamos hablando de una promesa simpática, estamos hablando de un competidor real en el máximo nivel.
Lo que venga después será otra historia, pero esa jornada ya quedó escrita. Una exhibición para el recuerdo, una respuesta cuando más se dudaba, un golpe sobre la mesa del ciclismo internacional. Y nosotros, desde México al Día, lo decimos claro, lo que hizo Isaac no fue suerte, fue talento respaldado por carácter, y eso, familia, apenas empieza.